En una Barcelona vibrante y llena de historia, en 1947, nació una niña que, sin saberlo, se convertiría en un faro de talento en el mundo del teatro. Janine Mestre Alexander, hija y sobrina de bailarinas de ascendencia inglesa, creció rodeada de arte y creatividad, un legado que la impulsaría a seguir sus propios sueños. Desde sus primeros pasos en el grupo Cátaro, bajo la dirección de Alberto Miralles, la joven actriz comenzó a esculpir su camino en un universo donde las palabras cobraban vida y los personajes se convertían en amigos. Su travesía la llevó a Alemania, donde durante 2 años trabajó codo a codo con grandes nombres como Albert Boadella y José Luis Gómez. Juntos, exploraron las complejidades de obras clásicas, desde la audaz Lisístrata de Aristófanes hasta la desgarradora Woyzeck de Georg Büchner. Cada interpretación era un viaje, una oportunidad para sumergirse en la esencia de los personajes y dejar una huella imborrable en el escenario. A medida que su carrera florecía, Janine se adentró en los textos de titanes como Shakespeare, Federico García Lorca y Eugene Ionesco. Cada palabra una invitación a explorar la condición humana. Con el Centro Dramático Nacional, brilló en producciones memorables, como Flor de Otoño y Delirio a dúo, donde su entrega y pasión resonaban en cada rincón del teatro. Sin embargo, el escenario no fue su único hogar. Janine también dejó su marca en la pantalla, apareciendo en películas como La ciudad quemada y en series que se convirtieron en clásicos de la televisión. Su versatilidad le permitió explorar diferentes facetas del arte, desde la poesía hasta la ópera, siempre con la misma intensidad y dedicación que la caracterizaban. Así, la historia de Janine Mestre es un testimonio de amor por el arte, un viaje que la llevó a tocar el corazón de quienes la vieron brillar. En cada actuación, en cada palabra, se siente el eco de una vida dedicada a dar vida a los sueños, un legado que perdura en el tiempo. En el vasto escenario de la vida, cada actor lleva consigo una historia única, un hilo que teje su existencia en un tapiz de emociones y experiencias. Janine Mestre, con su esencia inconfundible, nos recuerda que el arte es un reflejo de lo que somos y de lo que anhelamos ser. Desde su infancia, el eco de los pasos de sus antepasadas bailarinas resonaba en su corazón, un llamado que la guiaba hacia un destino donde la creatividad no conocía límites. Los años en Alemania fueron un capítulo crucial en su viaje. Allí, entre ensayos y representaciones, descubrió la magia de la colaboración, la chispa que surge cuando mentes creativas se unen. Cada obra en la que participó no solo era un reto, sino una oportunidad para explorar su profundidad emocional y su capacidad de conectar con el público. La Lisístrata de Aristófanes, con su audacia y humor, y Woyzeck, con su tragedia desgarradora, la transformaron, dejando en su alma una huella indeleble. Al regresar a España, Janine se sumergió en la riqueza del teatro nacional, donde los grandes clásicos se entrelazaban con la contemporaneidad. Su voz, potente y llena de matices, daba vida a personajes que desafiaban las convenciones y exploraban la complejidad de la condición humana. En Flor de Otoño, su interpretación se convirtió en un canto a la belleza efímera de la vida, mientras que en Delirio a dúo su presencia iluminaba el escenario, creando una conexión palpable con los espectadores. Pero la historia de Janine no se limitó al teatro. Su incursión en el cine y la televisión la llevó a explorar nuevos horizontes, donde cada papel era una oportunidad para reinventarse. En La ciudad quemada, su mirada profunda y su entrega emocional resonaban en cada escena, dejando una marca imborrable en la memoria colectiva. Su participación en series icónicas, que se convirtieron en parte del imaginario cultural español, consolidó su estatus como una de las actrices más queridas y respetadas de su generación. Así, a través de su arte, Janine Mestre se convirtió en un símbolo de perseverancia y pasión, un faro que ilumina el camino para aquellos que sueñan con dejar su huella en el mundo. Su legado perdura, un recordatorio de que el teatro y la vida son, en esencia, dos caras de la misma moneda, donde el amor por el arte se convierte en un viaje sin final. En el horizonte de su vida, la figura de Janine Mestre se alza como un testimonio de la resiliencia y la pasión por el arte. Cada paso que daba en el escenario era una danza entre la luz y la sombra, un reflejo de su propia historia. A medida que se adentraba en el mundo del teatro, su voz resonaba con la fuerza de quienes habían venido antes que ella, un eco de generaciones de artistas que habían dejado su huella en el lienzo cultural de España. Los años en Alemania, lejos de ser solo un capítulo, se convirtieron en una experiencia transformadora. Allí, entre ensayos y representaciones, Janine descubrió la esencia de la colaboración artística. Cada encuentro con sus colegas era una chispa que encendía su creatividad, un diálogo constante que enriquecía su interpretación. Las obras que presentó, desde la provocativa Lisístrata hasta la angustiante Woyzeck, no solo le ofrecieron un espacio para explorar su talento,
sino que también la enfrentaron a las profundidades de la condición humana, desnudando sus emociones y revelando su vulnerabilidad. Al regresar a su tierra natal, se sumergió en el vibrante mundo del teatro español, donde las palabras de los grandes dramaturgos se entrelazaban con su propia voz. En cada interpretación, Janine se convertía en un espejo de la sociedad, reflejando sus anhelos, sus miedos y sus esperanzas. En Flor de Otoño, su actuación se elevó a la categoría de poesía, capturando la esencia de la fragilidad humana, mientras que en Delirio a dúo, su energía y carisma transformaban cada escena en un momento mágico, donde el público se sentía parte de la historia. Pero la historia de Janine Mestre no se limitó a los confines del teatro. Su incursión en el cine y la televisión la llevó a explorar nuevas dimensiones de su arte. En La ciudad quemada, su interpretación fue un viaje emocional que resonó en la memoria colectiva, mientras que en series que se convirtieron en clásicos, su presencia se consolidó como un pilar en el panorama audiovisual español. Cada papel era una oportunidad para reinventarse, para explorar nuevas facetas de su talento, y así, Janine se convirtió en un símbolo de versatilidad y dedicación. Su legado, un hilo dorado que une generaciones, nos recuerda que el arte es un viaje sin final. A través de sus actuaciones, Janine Mestre nos invita a reflexionar sobre nuestras propias historias, a encontrar la belleza en la fragilidad de la vida y a celebrar la magia de la creatividad. En cada escena, en cada palabra, se siente el latido de una vida entregada al arte, un faro que continúa iluminando el camino de aquellos que se atreven a soñar. En el corazón de su trayectoria, la figura de Janine Mestre se erige como un símbolo de transformación y exploración. Cada papel que interpretó fue un viaje hacia lo desconocido, una invitación a desnudarse ante el público y compartir no solo historias, sino también fragmentos de su propia alma. En el escenario, su presencia era magnética, capaz de capturar la atención y el corazón de quienes la observaban. Su voz, rica en matices, se convertía en un vehículo para transmitir emociones profundas, resonando en el silencio de la sala como un eco de la vida misma. A medida que su carrera avanzaba, Janine se adentró en un repertorio diverso, abrazando tanto los clásicos como las obras contemporáneas. Cada texto que abordaba era un nuevo desafío, un laberinto de palabras y significados que la invitaban a reflexionar sobre la naturaleza humana. En su interpretación de Gaspar, de Peter Handke, su entrega era palpable, mientras que en Tórtolas, Crepúsculo y Telón, su habilidad para tejer emociones sutiles la convirtió en un referente del teatro español. El Centro Dramático Nacional se convirtió en su segundo hogar, un espacio donde su talento floreció y donde dejó una huella indeleble. En cada producción, su compromiso y pasión por el arte eran evidentes, transformando cada actuación en un acto de conexión profunda con el público. La magia del teatro, en su esencia más pura, se manifestaba en cada gesto, en cada mirada, creando un vínculo que trascendía el tiempo y el espacio. Su incursión en el cine y la televisión amplió aún más su legado. En La ciudad quemada, su interpretación fue un canto a la resistencia y la lucha, mientras que en series que marcaron una época, su presencia se consolidó como un símbolo de la cultura popular española. Cada personaje que encarnó era una oportunidad para explorar nuevas dimensiones de su arte, llevando su talento a nuevas audiencias y dejando una marca imborrable en la memoria colectiva. Así, Janine Mestre se convirtió en un faro de inspiración para generaciones futuras. Su vida y su carrera son un testimonio del poder del arte para transformar y conectar, un recordatorio de que, en el escenario de la vida, cada uno de nosotros tiene el potencial de ser protagonista de su propia historia. En cada actuación, en cada palabra, se siente el latido de una artista que, a través de su pasión, invita al mundo a soñar y a creer en la magia de la creatividad. En el ocaso de su carrera, Janine Mestre se convirtió en un símbolo de la evolución del teatro español, un faro que iluminaba el camino hacia nuevas formas de expresión artística. Cada interpretación era un reflejo de su propia vida, una danza entre la realidad y la ficción que resonaba en el corazón del público. Su compromiso con el arte no solo la llevó a explorar diversos géneros, sino que también la impulsó a convertirse en una voz crítica dentro del panorama teatral. Fue en el Centro Dramático Nacional donde su talento alcanzó nuevas alturas. Allí, cada obra era una oportunidad para desafiarse a sí misma y a los límites del teatro. En Tórtolas, Crepúsculo y Telón, su actuación se convirtió en un viaje introspectivo, una exploración de la melancolía y la esperanza que dejó a los espectadores reflexionando mucho después de que las luces se apagaran. Su habilidad para transmitir emociones complejas la convirtió en una de las actrices más admiradas de su generación. El cine y la televisión también fueron escenarios donde Janine dejó su impronta. En Me llamo Sara, su interpretación fue un canto a la resiliencia, mientras que en La ciudad quemada,
su presencia se transformó en un símbolo de lucha y resistencia. Cada papel que asumió era un reflejo de su compromiso con la verdad y la autenticidad, llevándola a conectar profundamente con los personajes que encarnaba. A lo largo de su carrera, Janine no solo fue una intérprete excepcional, sino también una mentora para las nuevas generaciones de actores. Su generosidad y pasión por el arte la llevaron a compartir su sabiduría y experiencia, creando un legado que trasciende el tiempo y el espacio. Las aulas y los escenarios se llenaron de su espíritu, inspirando a quienes la rodeaban a perseguir sus propios sueños con valentía y determinación. Así, la historia de Janine Mestre se entrelaza con la historia del teatro español, un viaje que celebra la diversidad de la expresión artística y la capacidad del arte para unir a las personas. Cada actuación, cada palabra pronunciada, es un testimonio de su amor por el escenario, un canto a la vida que perdura en la memoria de quienes tuvieron la fortuna de presenciar su magia. En su legado, encontramos la invitación a soñar, a crear y a nunca dejar de explorar las infinitas posibilidades que el arte nos ofrece.